Buenos días, estamos en vivo, son las 10:30 de la mañana, bienvenidos, estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook. Este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos, un ministerio bendecido para bendecir todas las familias de la tierra. Le doy la bienvenida a los miembros nuevos, a las personas que constantemente están orando, intercediendo por el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Dios sea multiplicándoles cada una de sus oraciones, cada una de sus bendiciones que ustedes les desean al Ministerio Sin Dios Nada Somos. Gracias, primeramente le damos gracias a Dios porque este día es un día nuevo en el cual celebramos siempre la victoria, esa victoria que nos da el Señor Jesucristo, esa victoria que tenemos en el Señor Jesucristo cada día. Cada día es un día de bendición, cada día es un día nuevo, cada día es un día más de avanzar, de crecer espiritual rica y espiritualmente. Cada día es un día más en que más nos enseña el Señor, un día en que cada día más aprendemos más del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Espíritu Santo de Dios porque este devocional no sería posible sin la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te damos gracias por este día, Espíritu Santo. Gracias porque la diestra de tu justicia, Señor, es la que nos sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, pudimos, Señor, abrir los ojos gracias a ti, Padre. Gracias a que tú soplas aliento, Padre. Gracias a que tú soplas vida en cada uno de nosotros, Padre. Padre, la palabra dice, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. ¿Qué sería nuestras vidas sin ti, Padre? Tú le das el sentido a nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestra razón de ser, Padre amado. En ti encontramos sentido a las cosas, Señor. Porque tú le pones, Señor, ese toque, Señor, esa esencia tuya, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios infinitamente bueno, Padre. Tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tú eres un Dios piadoso, Padre. Tú eres un Dios bondadoso, Padre amado, Señor. A ti no te queda imposible nada, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Para ti lo imposible no existe, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Padre. Gracias porque eres un Dios fiel, Padre. Gracias porque eres un Dios misericordioso, Padre. Padre, tu palabra dice, Señor, que cercano estás tú. Cercano está Jehová, los que le invocan de verdad, los que le invocan de veras, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque cada vez que clamamos a ti, tú nos respondes, Señor. Cada vez que clamamos a ti, tú nos oyes, Señor. Padre, porque tú eres un Dios infinitamente bueno, santo, Dios todopoderoso y soberano, Padre. No hay nada imposible para ti, Señor. Para ti lo imposible no existe, Padre. Cada día, Señor, vemos tu gloria, como tú le dijiste a Marta. Marta, cuando Marta te reclamó, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, Padre. Y tú que le respondiste a Marta, Señor Jesucristo, tú le respondiste, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria, amén, aleluya. Gracias, Señor, porque cada día vemos tu gloria, Padre. Cada día, Señor, vemos más, Señor, tu mano poderosa que no se ha cortado para bendecir a tus justos, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, nos asiste. Tu mano poderosa nos sustenta, Señor. Gracias, Señor, porque tú sustentas nuestra suerte, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y en ti hay esperanza, Señor, esperanza de ese futuro glorioso, Padre, que tú nos has prometido, ese futuro de la salvación, Padre, ese futuro de la vida eterna, Señor. Sabemos que aquí no tenemos esperanza. Sabemos que aquí no está nuestra vida eterna, Señor. Nuestra vida eterna está contigo, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque la diestra de tu justicia nos sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque habitamos abajo de tu abrigo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Bendito Dios. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones que recibimos, Padre. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú nos darás más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, amén, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa abundancia que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No tendremos temor de mala noticia. Nuestro corazón está confiado en ti. Este corazón se sujeta a ti. Este corazón se rinde a ti. Este corazón te cree. Este corazón vive para ti, Señor, para agradarte, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por las personas que están entrando, las personas que se están conectando, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos que separados de ti
Nada podemos hacer, Padre amado, que todo lo podemos en ti que nos fortalece, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra roca fuerte, que tú eres nuestro escudo alrededor de nosotros, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, que tú eres el que unge nuestra cabeza cada mañana, eres tú el que sopla vida, eres tú el que sopla aliento, Abba Padre, eres tú el que sopla tu fuerza, tu vigor cada mañana. Es que cada mañana, hermano, cuando nos levantamos, sabemos, muchos se levantan sin esperanza. Muchos se levantan con la misma actitud con que se acostaron. Muchos se despiertan sin esperanza, como una vida artificial, como vivir el día a día. No, hermanos, nosotros no somos de los que vivimos el día a día sin esperanza. Nosotros no somos nosotros no vivimos artificialmente. Nosotros vivimos por la misericordia, porque la vara del Señor nos sostiene, porque su vara y su callado nos sostiene. Nosotros vivimos del soplo, del aliento de nuestro Padre Dios. Nosotros nos levantamos cada día y sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, que es un nuevo día, que es un nuevo día de victoria, que cada día el Señor nos trae ese avance, cada día el Señor trae ese crecimiento espiritual a nuestra vida, hermanos. Somos tan bendecidos de tener a Dios en nuestro corazón, que si nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque en Él está la plenitud de todo lo que necesita el ser humano. Y el ser humano nos desgastamos nuestras neuronas, nos desgastamos físicamente buscando esa felicidad. Esa felicidad no existe en el hombre, hermanos, amados del Señor. Nuestra verdadera felicidad no existe. Es más, nosotros no tenemos que depender del hombre, nosotros no tenemos que depender de nuestros esposos o los hombres de las esposas para ser felices. Primeramente tenemos que buscar esa plenitud, porque si nosotros estamos plenos, podemos ser felices a otros, podemos transmitir de lo que nosotros estamos viviendo, podemos transmitir de la presencia del Señor a otros. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos corriges, nos diriges y nos guías a toda verdad. Señor, Padre amado, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, llénanos del conocimiento de tu palabra, porque tu palabra dice: conoceréis mi verdad os hará libres. Amén, aleluya. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y para siempre son tus misericordias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Dios. Te entregamos este día, Padre. Guíanos, diríjanos, enséñanos, háblanos a través de este devocional. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, prepara nuestros corazones en este tiempo de devocional para entender, para que haya un impacto a través de tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, bendiciones para todos. Qué alegría estar aquí de nuevo. Yo extraño mucho mis predicas, pero a veces tengo mucho que hacer en la semana. Pero siempre hay ese tiempo para el Señor, porque yo siempre digo, el Dios que me llamó es el Dios que me respalda. Cuando Dios nos llama, Él nos respalda y nunca vamos a ser avergonzados en todo lo que hagamos para el Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos para Dios, todo lo que nosotros hagamos sea como para Dios. Siempre cuando nosotros hagamos algo sea de buena actitud, no de mala actitud, pensando que de Dios viene nuestra recompensa, pensando que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para el hombre, sino que lo estamos haciendo para nuestro Dios santo. Amén. Bueno, vamos para la palabra de Dios. Este devocional lo he titulado: Dios pone a prueba y examina nuestros corazones. Amén. Este devocional tiene título de Dios pone a prueba. Dios pone a prueba y examina nuestros corazones. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a primera de Samuel 13. Vamos a leer desde el 1. Primera de Samuel
capítulo 13, versículo 1, por favor. Bendiciones los que están ahí conectados. Nilda Silva Ojeda, Dios te bendiga, mujer del reino, mujer forzada y valiente. Joaquín Marino, siervo del Dios Altísimo. Personas que son llenas del Espíritu Santo, personas que se desafían cada día a creerle al Señor. Ese desafío de nosotros tiene que llamarse desafío de fe. Desafío de fe, porque la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Para que suceda lo que nosotros queremos en nuestra vida, la palabra de Dios dice que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. Siempre tenemos que orar correctamente y decirle al Señor que se haga su voluntad, que venga su reino a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, que su reino descienda sobre nosotros y que se haga su voluntad, su perfecta voluntad en nuestras vidas, en nuestras casas, nuestros ministerios, nuestros hijos, en nuestros matrimonios, que se haga su perfecta voluntad, así como en la tierra como en el cielo, porque el Señor sabe lo que nos conviene. Nosotros no sabemos, nosotros decidimos, tomamos malas decisiones de las cuales nos conducen al fracaso total. ¿Por qué? Porque si no le preguntamos a Dios, si no le estamos consultando a Dios, si no estamos dependiendo de Dios, sino que nos estamos dejando llevar por lo que dice el corazón. Mire, hay un dicho humano que dice, yo hago lo que me dicta el corazón. No, porque el corazón, Dios describe el corazón en Proverbios, que el corazón del hombre es engañoso y vano su hermosura. El corazón no te va a decir lo que te conviene, solamente Dios, consultándolo con Dios, haciendo que este corazón se someta a Dios. Amén. Haciendo que en este corazón esté lleno de la presencia de Dios. Porque si nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, podemos entender los planes que el Señor tiene para nuestra vida. Amén. A veces no es lo que nosotros queramos, sino que somos caprichosos, somos malcriados, somos rebeldes, somos desobedientes con Dios y no entendemos que el Señor dice en su palabra que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para al fin darnos una esperanza y un futuro glorioso. Amén. Vámonos a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1, por favor, si lo pueden compartir ahí en el chat para que la gente que se vaya conectando, la gente sepa de qué estamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1. Saúl había reinado, Saúl era el rey de Israel antes del rey David ser rey. Saúl fue ungido por Samuel, porque Dios le dio la orden que Samuel, que era el gran profeta de Dios, Samuel fuera a ungir a Saúl como rey. Entonces Saúl fue ungido como rey. Pero aquí vamos a ver la historia de dos reyes, totalmente diferente. Uno era el rey Saúl, que era un rey rebelde, que era un rey que no estaba completamente sometido a Dios. El corazón de él no estaba completamente sometido ni rendido al Señor. El otro rey es David, que David sí era un hombre conforme al corazón de Dios, y David sí era un hombre sometido. El corazón de David le agradaba a Dios, porque Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Dios sabe cuánta bondad hay en nuestro corazón o cuánta maldad, perversidad hay en nuestros corazones. El Señor sabe cuánta compasión y misericordia hay por el dolor de otros. Y el Señor sabe el Señor también sabe cuánto egoísmo hay en nosotros, en este corazón, egoísmo de pensar en nosotros solamente y no en los demás. Dios no le agrada un corazón así, que pensemos solamente en nosotros, que nosotros solamente anhelemos estar bien. No, tenemos que anhelar que otros también estén bien, tenemos que ayudar a otros a crecer en fe. Esos son los corazones que Dios le agrada. Entonces vamos a empezar desde Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Samuel reprende a Saúl. Saúl había reinado ya un año, en el segundo año de su reinado.
seleccionó a 3,000 soldados especiales y llevó a 2,000 de ellos a Mismas y a la región montañosa de Betel, mientras los otros 1,000 quedaban con Jonatán, su hijo, en Gibea, en la tierra de Benjamín. Envió el resto del ejército a sus casas. Entonces empezó mal este rey. Este rey Saúl empezó a él hacer a tomar sus propias decisiones erróneas, a no consultar con Dios. Amados, nosotros no podemos tomar decisiones nosotros mismos bajo nuestras emociones, sino consultarlo con Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor sabe los pensamientos que tiene buenos acerca de nosotros, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Nosotros no podemos decidir qué nos depara el futuro. A otra cosa será que la gente vaya y consulte a charlatanes que depara el futuro. Nadie sabe lo que nos depara el futuro, lo que viene para el presente, actualmente en el presente que estamos, lo que va a suceder mañana. Nadie lo sabe sino solamente Dios. Nadie sabe qué va a suceder en segundos, en minutos, en 1 hora, en 2 horas, por el resto del día. Solamente Dios, porque Dios dice que Él tiene planes para con nosotros, que sus planes son de bien y no de mal. Y seguimos ahí en la palabra, 1 Samuel 13:3. Entonces Jonatán atacó y destruyó la guarnición filistea que estaba en Gilbea. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos y Saúl convocó a todo Israel a las armas. Saúl convocó a todo Israel a las armas. Anunció que había destruido una guarnición de los filisteos y se corrió la noticia que los israelitas se habían hecho detestables delante de los filisteos. Todo el ejército que comandaba el rey Saúl, todo el ejército israelita se movilizó y se reunió en Gilgal. Los filisteos reclutaron un poderoso ejército de 3,000 carros, 6,000 jinetes y tantos soldados como arena hay en la playa, y acamparon en Mismas, al este de Bet-Aben. Cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados enemigos, perdieron todo su valor y trataron de esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en excavaciones y en cisternas. Yo paro aquí y les hago una pregunta. Dice que cuando en el 6, estamos ahí en el 6, ¿no? Estamos ahí en el 6, es 1 Samuel 13:6. Cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados, vieron el ejército contrario con los cuales ellos iban a combatir. Dice, cuando los israelitas vieron la gran cantidad de soldados enemigos, perdieron todo su valor y trataron de esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en excavaciones y en cisternas. ¿Por qué les dio miedo? ¿Por qué se acobardaron? ¿Por qué trataron de esconderse en cuevas, en fosos, en peñascos, en excavaciones y en cisternas? Porque su jefe, el que los dirigía, el rey Saúl, no era un rey sometido a Dios, porque él no estaba haciendo la voluntad de Dios, él no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y cuando uno no hace lo que Dios nos manda hacer, perdemos la fuerza de Dios, perdemos la protección de Dios y perdemos el poder de Dios. Amén. Porque cuando Dios respalda al que le obedece. Y Saúl no le estaba obedeciendo a Dios. Saúl no era un rey. El corazón de Saúl no era un corazón sometido a Dios. No era un rey que se dejaba, que consultaba con Dios, no. Por eso él empezó esta guerra haciéndola en sus planes, en su voluntad, a su manera. Muchos de nosotros hacemos nuestras cosas a nuestra manera y es un fracaso. Toda la vida hemos estado fracasados antes de conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones muy malas, hicimos decisiones muy malas cuando éramos jóvenes, aún en adultos, antes de conocer del Señor Jesucristo. Nos casamos con la persona que no era, porque no conocíamos la palabra, y la palabra dice que nosotros tenemos que
casarnos con personas que estén igual que nosotros, en el mismo espíritu de Dios. Amén. Para que no haya un fracaso, para que no haya malentendidos. Porque si yo estoy casada, mi esposo es cristiano de toda la vida y a veces hay malentendidos, a veces tenemos discusiones, a veces no nos entendemos bien. Imagínense una persona que sea cristiana y otro que no sea creyente, van a chocar en sus creencias, en sus decisiones. Respecto a lo que nosotros creemos, mi esposo y yo nos comunicamos en nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque él cree lo que yo creo, que es bíblico. Amén. Todo lo que está en la Biblia, nosotros dos lo creemos. Entonces hay ese conjunto. Amén. Ese conjunto espiritual, hay ese equipo espiritual. Bueno, anyway. Y dice en el 7. Seguimos en el 7. También algunos cruzaron el río Jordán y huyeron a la tierra de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y los que estaban con él temblaban de miedo ante lo que les esperaba. Samuel era el profeta de Dios, el hombre ungido de Dios, el cual él le aconsejaba a Saúl. Lo importante que es uno tener una persona, un consejero espiritual, no un charlatán por ahí. Los psicólogos son profesionales, pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y que conoceréis mi verdad os hará libre. La verdad de la palabra de Dios es la que nos trae libertad. Los psicólogos obviamente hablan en su parte humana, en su conocimiento humano, pero no nos van a aconsejar, a no ser que sea un psicólogo cristiano. Obviamente nos va a hablar y nos va a guiar a través de la palabra. Lo que es importante uno tener un amigo en el espíritu, un padre espiritual, una madre espiritual, que lo aconseje a uno, que lo guíe a través de la palabra. Y Saúl lo tenía, pero era el profeta Samuel, pero Saúl era rebelde. El corazón de él no estaba alineado con Dios. El corazón de Saúl no estaba alineado con Dios. Ay, no, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Cuántos cristianos no dicen yo hago eso, yo voy a comprar esto, yo voy a ir aquí, yo voy a viajar, yo me voy a mudar a esta ciudad, yo me voy a casar con esta persona, y no consultan con Dios? Dios se queda callado. Después, ay, si yo hubiera preguntado a Dios, ay, no, compré esta casa, me fue un fracaso. Compré este carro, me salió bien mal. Me casé con esta persona y fue un fracaso, ya me quiero divorciar. Y Dios está ahí callado. Y Dios diciendo, si hubieras consultado conmigo, yo te hubiera guiado por el camino de rectitud y no estuvieras así fracasado y frustrado o frustrada. Entonces, dice ahí en el 8, Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días. Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada. O sea, hasta que volviera otra vez el profeta Samuel de nuevo. Él le dijo a Saúl, espera 7 días hasta que yo regrese. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel venía con buenas noticias de parte de Dios. Pero el desespero de Saúl, el desespero, la ansiedad de Saúl, la arrogancia de Saúl, el creerse que podía eliminar al otro ejército, que él era el poderoso, que él era, mejor dicho, que él era la última Coca-Cola del desierto. Mire lo que le pasó por desobedecer a Dios. Dice, Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada, pero como todavía no llegaba y los soldados estaban desertando rápidamente, decidió ofrecer un holocausto. Él mismo lo hizo a su manera. Dice, Saúl ofreció un holocausto y una ofrenda de paz. Él mismo, no con la ayuda de Dios, no porque Dios lo estuviera dirigiendo, porque no tuvo en cuenta a Dios para esta guerra. Y dice, pero cuando estaba terminando, llegó Samuel. Cuando estaba terminando el holocausto y la ofrenda de paz, él mismo lo había hecho, pero cuando estaba terminando llegó Samuel. Y Saúl salió a encontrarlo y darle la bienvenida. Pero Samuel no estaba para nada feliz porque Samuel sabía lo que Saúl había hecho, que era desobedecerle y no consultar con Dios. Saúl fue a la guerra en lo humano. Humanamente fue en sus fuerzas.
Y cuando nosotros peleamos humanamente en nuestras fuerzas contra un gigante, contra algo que se nos ha levantado, nosotros vamos a perder esa guerra. Pero cuando nosotros vamos con el Espíritu de Dios, cuando nosotros vamos llenos de la presencia de Dios, esa batalla es segura para nosotros. Aleluya. Y dice, llegó Samuel y Saúl salió a encontrarlo y darle la bienvenida. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? Samuel le respondió, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? ¿Qué es lo que has hecho bueno? Respondió Saúl, cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste y que los filisteos estaban en mismas, listos para la batalla. ¿Usted sabe cuántas personas no esperan en el tiempo de Dios y les va mal? Todo les sale mal porque no saben esperar, porque Dios tiene un tiempo para todo, dice. Los tiempos de Dios son maravillosos y perfectos. Yo tuve que esperar 20 años para este ministerio evangelístico. Tuvimos que esperar mi esposo y yo más de 10 años para el negocio que tenemos. Tuvimos que esperar para muchas cosas, pero ahora actualmente entendemos que nosotros no hicimos las cosas a nuestra manera. Mi esposo siempre ha sido un hombre muy inteligente para los negocios, para la gloria de Dios. Siempre ha sido un hombre muy sabio, un hombre que consulta con Dios, un hombre que se deja dirigir por Dios, un hombre que nunca ha llevado a esta familia al fracaso. ¿Por qué? Porque es un hombre temeroso de Dios, un hombre que consulta y hasta que Dios no le responda, no toma esa decisión guiada por Dios. Así pasó con el negocio que tenemos actualmente. Por años quisimos comprar este negocio, pero mi esposo no forzó las cosas porque mi esposo sabía que había un tiempo, que hay un tiempo, que Dios tiene un tiempo predeterminado. Dios tiene un tiempo ya escrito. Dios tiene hora, Dios tiene fecha, Dios tiene día, Dios tiene año, Dios tiene lugar y aún Dios tiene las personas que nos van a servir, las personas que nos van a bendecir. Dios tiene todo organizado porque Dios es un Dios de orden y a Él no se le escapa nada. A nosotros sí se nos escapa porque vivimos despistados, pero a Dios no se le escapa nada. Dios tiene un tiempo para tu ayuda idónea. Dios tiene un tiempo para restaurar tu matrimonio. Dios tiene un tiempo para levantarte en el ministerio. Dios tiene un tiempo. Yo esperé por este llamado 20 años en que yo me visualizaba predicando en esos altares, en que yo me visualizaba apasionada predicando la palabra de Dios. Actualmente tengo mi ministerio a través de la página social Facebook y pronto lo voy a tener en vivo en la red social de YouTube. Pero yo tengo ese ministerio actualmente, predico desde mi casa, también evangelizo a otras personas en la calle, por donde yo voy, siempre estoy hablando la palabra de Dios. Pero actualmente pronto voy a tener, para la gloria de Dios, mi ministerio en la iglesia donde yo me congrego actualmente, para la comunidad hispana. Entonces, todo tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios tiene el tiempo organizado para cada situación en nuestra vida. Nosotros no tenemos por qué presionar a Dios. Nosotros lo que tenemos es buscar primeramente su reino de Dios y su justicia, y todo nos viene por añadidura. Amén. Entonces, mire lo que le pasó a este rey Saúl, desobediente y rebelde contra Dios. Y dice en el 12, estamos en 1 Samuel 13, versículo 12. Y me dije, los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda del Señor. Ay, les voy a volver a leer desde el 11, porque esto está poderoso. Dice desde el 11, vamos desde el 11 de nuevo, nos devolvemos al 11. Dice, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho bueno? Y respondió Saúl, cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas, cuando la gente ora y ora y no ve respuesta y toma decisiones por ello. Ay, es que Dios no me respondió. No, yo creo que Dios quiere que yo me case con esta persona. No, yo creo. Y la gente cree a su manera, pero no es porque Dios le haya dado la respuesta. Déjame decirte que la palabra de Dios dice,
mis pensamientos son más altos, dice el Señor, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Dios o nosotros? Obviamente Dios, que es nuestro creador. Obviamente Dios, que es el único Dios verdadero, el único Dios santo, el que está sentado en su trono, el que creó los cielos y la tierra, el dueño del universo, el que creó los mares, las alturas, los lagos, los ríos. Él es el sabio, Él es sabiduría pura. Nosotros nos hacemos torpes, nosotros nos hacemos ignorantes ante el conocimiento de Dios. Amén. Pero Él, cuando ve un corazón sujeto a Él, cuando Él ve un corazón arrepentido, cuando Él ve un corazón humillado, el Señor puede hacer muchas cosas. Cuando una persona tiene un corazón bueno, un corazón, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, ahí puede habitar la presencia del Señor. Un corazón sensitivo a la voz de Dios. Saúl no tenía un corazón sensitivo a la voz de Dios. El rey David sí lo describe como que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y seguimos ahí en el 11. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho bueno? Respondió Saúl. Cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste, cuando las respuestas no llegan en el tiempo de Dios, cuando las respuestas no llegan en nuestro tiempo, porque Dios tiene el tiempo para todo. Cuando las respuestas no llegan en nuestro tiempo, hacemos unas barbaridades, hacemos unas torpezas, hacemos unas estupideces, discúlpeme la palabra, hacemos unas cosas tan ignorantes y después nos arrepentimos y después viene la queja. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero ¿por qué tal cosa? Pero ¿por qué desobedecemos a Dios? Tenemos que pagar las consecuencias por no alinearnos a Dios, a su palabra. Y dice, vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste y que los filisteos estaban en Mismats, listos para la batalla. Y me dije, y le respondió Saúl así muy carilavado, muy sinvergüenza, le respondió el rey Saúl al profeta Samuel. Y me dije, los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda del Señor. Mire qué tan sinvergüenza es este. Este reconoció que los filisteos ya estaban listos para atacarlos y que no habían pedido la ayuda del Señor. ¿Y cómo iban a ganar esa batalla? Si no es, la palabra de Dios dice, no es con sus fuerzas. No es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu de Dios dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la fuerza del Espíritu Santo. Y dice, entonces ofrecí, y no hemos pedido la ayuda del Señor, entonces ofrecí el holocausto sin esperar tu llegada. No esperó la respuesta de parte del Señor. Hizo sus cosas a su manera porque el profeta Samuel le dijo, espérame 7 días, yo te traeré respuesta de parte del Señor. No, muy carilavado, muy sinvergüenza, este rey Saúl hizo las cosas a su manera. Quiere decir que era un corazón altivo, un corazón de piedra, no un corazón que tenía comunión con Dios. Una persona de frutos, un corazón que tiene comunión con Dios, es un corazón que siempre está humillado esperando al Señor. Pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra. Pacientemente esperé en Dios y Él me libró. Pacientemente, pacientemente esperé en Dios y Él me libró. Él me libró de todos mis temores, de todas mis angustias, de todas mis aflicciones. Y los que miraron a Él, los que miramos a Dios, no seremos avergonzados. Amén. En el 13, seguimos ahí en el 13. Has actuado, y le contestó el profeta Samuel. Mira, así nos va a contestar Dios cuando nosotros no esperamos respuesta de parte de Dios. Has actuado locamente, exclamó Saúl, has actuado locamente. Y una persona que está loca es una persona que no tiene dirección en su mente, que no está dirigido por Dios, que no tiene sus pensamientos sometidos a Dios. Amén. Que su mente se deja divagar por muchas cosas, pero en su mente no está la palabra de Dios, que es la que los direcciona.
Amén. Has actuado locamente, le respondió el profeta Samuel. Exclamó Samuel, has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Le dijo profeta Samuel a Saúl. Mire lo que le dijo. Has actuado locamente, exclamó Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Y mire lo que le siguió diciendo Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quería hacer de ti y de tus descendientes reyes de Israel para siempre. Pues se perdió la gran bendición porque Dios tenía planes buenos para con él. Pero él mismo destruyó esos planes. Dios tiene grandes cosas para con nosotros, pero nosotros mismos nos encargamos de hundirnos. Nosotros mismos nos encargamos de destruir todo lo que Dios tenía para nosotros. ¿Por qué? Por desobedientes, por no saber esperar, por tomar decisiones a la loca. Y mujeres se empeñan en que yo me caso con este hombre y yo estoy segura que Dios aprueba esta relación. Nosotros no podemos estar seguros de nada, a no ser que el Señor nos lo haya confirmado a través de la oración. El Señor responde las oraciones que se humillan a Él, las oraciones de humillación. Señor, que se haga tu voluntad. Esta es una oración conforme al corazón de Dios. Señor, ayúdame a someterme a ti. Ayúdame, Señor, a postrarme a ti, a hacer tu voluntad, no la mía, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi matrimonio, en cada decisión que vaya a tomar, que sea dirigida, guiada, ministrada, Señor, por ti. Esta es una oración conforme al corazón de Dios. Una oración de conveniencia en la que dice, ay, Señor, mira, Señor, yo quiero este negocio. Yo estoy más que segura que tú me vas a dar este negocio. Yo quiero casarme con este hombre o esta mujer. Yo estoy más que segura que eso es lo que tú quieres para mí. Esta es una oración tan estúpida, discúlpeme. Esa es una oración tan boba que tú misma te crees todas tus mentiras. ¿Cómo vas a orar así? Así no se ora correctamente. Esa es no la manera correcta de orar a Dios, porque es un corazón duro, un corazón que está diciendo, yo lo quiero para mí. ¿Para qué oras a Dios si vas a orar así? Yo estoy más que segura que esto es para mí. Yo estoy más que segura. Tú estás segura, pero tú no estás seguro lo que Dios tiene para ti. Es muy diferente. Amén. Saúl estaba completamente seguro que Dios lo iba a respaldar, que él era el rey, que él era la última Coca-Cola del desierto y que no iba a perder esa guerra y que él era el poderoso de Israel. Pero Dios le cambió todo. ¿Por qué? Porque Él no incluyó a Dios en sus planes. Y cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes, nada nos sale bien. Nada nos sale bien. Es un fracaso total. Cuando yo me iba a casar con mi esposo, yo soy de Colombia, yo empecé a ir a congregarme en mi iglesia muy joven. Cuando conocí al Señor Jesucristo tenía 20 años y a los 22 años empecé a orar por esa ayuda idónea y yo le dije, Señor, yo quiero casarme con un hombre, pero no de aquí de Colombia, yo quiero casar de otro país. No me gustan los colombianos, me los reservo, ¿por qué? Pero quiero casarme con otro hombre de otro país, Señor, pero que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que me conviene, yo no sé nada. Y el Señor usó eso que yo le dije. Tú sabes lo que me conviene. Yo no sé nada. Mándame un hombre cristiano, un hombre temeroso de ti, un hombre del Espíritu. Exactamente la oración que yo le estaba haciendo a Dios era una oración humilde. Le estaba diciendo, Señor, yo no sé lo que me conviene, pero tú sí sabes exactamente. Dios me mandó así como yo estaba orando. Amén. Pero yo no dije, ay, Señor, mira, yo me voy a ir a conseguir un hombre de otro país. Yo estoy segura que tú me vas a respaldar, ¿no? Porque el Señor me ha dicho, pues vaya usted y se lo consigue sola. Y vaya usted y cuente cuántas veces se va a divorciar o cuántos fracasos va a tener. No. El Señor escuchó mi oración porque esta es una oración, un modelo de oración de un corazón rendido a Dios que le agrada a Dios. Siempre orándole a Dios que se haga
tu voluntad, pero de corazón, sintiéndolo de corazón, con toda sinceridad, que se haga tu voluntad en esto, que se haga tu voluntad, Señor. Toma el control de esta situación, dame dirección, dame sabiduría, dame entendimiento, dame, Señor, que yo espere en tu tiempo, que yo me alinee en tu tiempo, que yo te consulte, así sea que yo vaya a ir de vacaciones a este lugar, Señor. Mira, a Moisés le dijo a Dios, cuando Dios lo envió a rescatar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud por los egipcios, por el faraón. Cuando Dios envió a Moisés a esa gran comisión de ir a rescatar al pueblo de Israel por la esclavitud de faraón, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia, Dios, no va conmigo, no me envíes, no me saques de aquí. Amén. Pero Moisés era un hombre también conforme al corazón de Dios, porque le dijo, si tu presencia no va, tu presencia es la que me da seguridad, Dios. Tu presencia es la que me da fuerza. Tu presencia es la que me da fortaleza, ánimo. Tu presencia es la que me trae sanidad. Tu presencia es la que me liberta de todo lo que me ha tenido atado. Tu presencia es la que me ayuda a avanzar. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me lleves de aquí. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ese hombre cristiano. Yo quiero ese hombre cristiano, Señor. Y tú llévame donde tú me tengas que llevar, Señor, y tú irás conmigo. Y así es. Dios me envió a esta tierra prometida, porque era la tierra que Dios tenía para bendecirme a mí, bendecir mis generaciones, bendecir mi matrimonio y bendecir mi ministerio. Amén. Bueno, seguimos ahí en la palabra, seguimos ahí, estamos en Primera de Samuel 13. Has actuado locamente, le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Has actuado locamente, exclamó Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quería hacer de ti, de tu descendiente, reyes de Israel para siempre. Pero ahora tu reino, le dijo, no perdurará. El Señor quiere un hombre, escuche. Le dijo Samuel a Saúl, el Señor, tu reino no perdurará. Quiere decir que Dios iba a destruir ese reino. Tu reino no perdurará. El Señor quiere un hombre que le obedezca. ¿El Señor qué? Nuestro ministerio va a perdurar porque el Señor quiere hombres de Dios, mujeres de Dios verdaderamente, que no nos vendamos por unas monedas de plata, sino que permanezcamos fiel en el Señor. Amén. En su palabra, el Señor quiere un hombre que le obedezca. Por eso ha buscado a un varón, escuchen, por eso ha buscado a un varón conforme a su corazón y lo ha designado para que sea rey de este pueblo. Y todo porque no has obedecido el mandamiento del Señor. Sin más, Samuel se fue de Gilgal a Gibea de Benjamín. Ahí fue donde Dios envió a Samuel a ungir al rey David. Y la descripción del rey David, vámonos a Hechos 13:22. ¿Quién era David? David era un rey, el rey de Israel, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David no era perfecto. Nadie, nunca vamos a llegar a ser perfectos hasta que no estemos en el reino de los cielos. Pero David era un hombre que, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de que mató un hombre para quitarle su mujer, a pesar que se metió con una mujer casada, adulteró, cometió adulterio, a pesar de que la embarazó, David pagó las consecuencias de la desobediencia porque David se le murió el hijo de que había concebido en adulterio. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios no le quitó el reino a David, le quitó el reino a Saúl? Porque Saúl tenía un corazón de piedra, un corazón que no vivía humillado en la presencia de Dios. David, a pesar de sus errores y sus pecados, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados,
Dios nos quiere de rodillas. Y una persona de rodillas jamás será avergonzado. Porque una persona de rodillas ante Dios es una persona que se humilla. Una persona que dice, Señor, tú eres el poderoso. Yo estoy en tus manos, Señor. Tú haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Ayúdame, enséñame. Soy torpe, soy ignorante, soy pecador. Soy torpe para hablar. Tengo malos pensamientos, Señor. Cometo pecados, errores, pero ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Este era el corazón de David. Amén. Dios pone a prueba y examina nuestro corazón. El corazón de un verdadero cristiano siempre tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Siempre poniendo nuestro corazón en sintonía con Dios. Como lo hizo el rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David era un corazón arrepentido, que siempre estaba confesando sus pecados, sus errores. Señor, ayúdame. Señor, no quiero fallarte. Señor, por favor, ayúdame. Señor, fortaléceme en esta debilidad. Señor, fortaléceme en esta tentación. Señor, ponme mis ojos en ti, Padre. Señor, dame fe. Necesito fe. Señor, saca estas palabras groseras de mi boca, Señor, y dame palabras de vida eterna. Dame palabras que yo pueda usar para ayudar a otros, a restaurar a otros, Señor, en la fe. Dame palabras de fe, dame palabras, Señor, del reino. Dame tu palabra, llena mi boca de tu palabra. Es un corazón que quiere agradarle a Dios. Una persona forzada con esos pensamientos y con esa clase, ese modelo de oración, es una persona que verdaderamente sí quiere agradarle a Dios. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque pecó muchas veces, el rey David era un corazón arrepentido que reconocía sus errores. Muchos cristianos no reconocen sus errores. Muchos cristianos se creen sabios en su propia opinión y creen que saben más que Dios. Muchos cristianos no reconocen y no se apartan de las malas cosas. No se apartan de las cosas que no nos convienen y que nos van a traer destrucción. Muchos cristianos no confiesan sus pecados. Y vayan a ver si tienen frutos. No tienen frutos. Nadie da por ellos ni un peso. Ni siquiera nadie se le acerca a decirle, ore por mí. Cuando una persona se acerca a usted, le dice, ore por mí. Otra persona viene, ore por mí. Le pido oración. Es porque esa persona tiene frutos. Y porque la otra persona que se acerca a uno y le dice, ore por mí, ve a Cristo en uno y ve los frutos en esa persona. Amén. Aunque muchas veces David pecó, el corazón de David era un corazón arrepentido, un corazón humillado delante de Dios. Y él reconocía sus errores. Y el rey David trataba de mejorar cada día para agradar a Dios. Él siempre estaba preocupado, ¿cómo agradarle a Dios? ¿Cómo hago? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo seguir cometiendo estos mismos errores. Este es un corazón verdaderamente que le agrada a Dios. El corazón de David era un corazón humilde. Era un corazón obediente, era un corazón rendido, un corazón sumiso a Dios, y él nunca perdió su humildad. David tenía claro que su vida dependía 100% de Dios. Cuando nosotros nos volvemos 100% dependientes de Dios, no hay fracaso que nos alcance. No hay fracaso que nos alcance. No hay derrotas que nos alcancen cuando nosotros dependemos 100% de Dios a través de la oración, consultando a Dios. Los cristianos no tenemos por qué consultar a incrédulos. No tenemos por qué consultar a los impíos. Los cristianos verdaderos no tenemos por qué ir a pedir consejos del hombre que no es de Dios, de la mujer que no es de Dios. El hombre cristiano, la mujer cristiana, no tenemos por qué ir allá a experimentar. Léeme la mano, léeme el naipe, léeme el tarot, vamos a ver qué dice mi signo zodiacal. Hermano, esos son cosas, se llama ocultismo.
Se llama hechicería, se llama brujería y se llama adivinación, y esas cosas las aborrece Dios, esas cosas las condena Dios porque traen maldición a nuestra vida. Cuando un hombre es de oración, cuando un hombre es conforme a una mujer, conforme al corazón de Dios, se le van a ver frutos porque el Señor nunca va a avergonzar un corazón rendido. Por eso es el tiempo en que oramos y le decimos: Señor, quita toda dureza de mi corazón. Si yo no soy sensitivo a tu voz, Señor, alíñame. Dame un corazón de carne. Corazón de carne perdona las ofensas de otros. Ay, no, es que él me hizo esto hace 20 años. Hermano, usted está más perdido que quién sabe qué, que un borracho el día de la madre. Porque hace 20, 30, 40 años eso ya no existe. Amén. La palabra de Dios dice, cuando nosotros, si usted no es una persona con un corazón sincero delante de Dios, no haga el Padre Nuestro, no sea hipócrita, porque el Padre Nuestro es para usarlo correctamente. Es la oración modelo que Jesús le enseñó a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú. Y el Padre Nuestro es Padre Nuestro, es sagrado, no es como hacen los demás, los fariseos, los impíos, ay, los filisteos, ay, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. No, Padre Nuestro es la oración modelo a seguir que nos dejó el Señor Jesucristo. Él dijo: oren así, Padre Nuestro. Levantamos nuestras manos al cielo. Sujetamos el corazón a Dios, nos rendimos a Dios, nos humillamos a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, santo, santo, 3 veces santo. Santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de este día, que es tu palabra. Santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdónanos. Arrepentimiento, de verdad, porque lo estamos sintiendo en nuestro corazón. Padre Nuestro que estás en los cielos, es la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros, sus discípulos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a mi vida, a mi corazón, tu reino. Establece tu reino en mi corazón. Establece tu reino en mi casa. Establece tu reino en mis hijos. Establece tu reino en mi esposo. Establece tu reino en mi ministerio. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, no mi voluntad, no ayúdame a hacer mi voluntad, no, hágase tu voluntad que es perfecta, agradable. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en todo lo que tú me has dado, que se haga tu voluntad en cada decisión, Señor, que yo tenga que tomar, que sea dirigida por ti. Hágase tu voluntad en mi vida, así como en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, dame tu palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, sacíame. Necesito de beber tus aguas. Necesito de comer tu pan, que es tu palabra. Señor, vine para que me alimentes en este día. Dame el pan de vida eterna, que es tu palabra, Señor. Señor, vine con hambre. Tengo mucha hambre de tu palabra. Dame tu pan en este día, Señor. Padre, vine sedienta. Dame de beber tus aguas. La palabra de Dios dice que en nuestro interior correrán los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Tenemos que orar correctamente, hermanos. Mucha gente muy frustrada porque sus oraciones no tienen respuesta, no saben orar correctamente. Tenemos que usar el modelo a seguir de la oración, como el Señor Jesucristo nos dijo: oren así. Vengan al Padre y oren: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Pero cuando nosotros oremos así, con este modelo de oración que nos dejó el Señor Jesucristo, que sea con un corazón contrito y humillado, porque Dios conoce los que verdaderamente están arrepentidos.
hay oraciones tan pobres, tan raquíticas, que están ya debatiéndose entre la vida y la muerte, esas oraciones. Pero hay otras oraciones que tocan el trono del Señor. Esas oraciones que derraman el corazón, como lo hizo el rey David. Y esas oraciones tan, pero tan fuertes, tan poderosas, que el Señor dice, wow, se levanta de su trono y dice, wow, en esta hay poder mío. En esta persona hay poder mío. Es un corazón que se mueve no por emoción. Es un corazón que se mueve conforme yo lo vaya guiando. Amén. Ya para terminar, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios pone a prueba y examina nuestro corazón. David dependía 100% de Dios, hermanos. Y cuando nosotros dependemos 100% de Dios, jamás veremos las derrotas en nuestra vida. Jamás vamos a decir, yo vivo de derrota en derrota. Mi vida es un fracaso. Fracasé en mi ministerio, fracasé con mis hijos, fracasé en mi matrimonio. Cuando nosotros dependemos de Dios, vivimos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos que aprender a orar, con un corazón completamente quebrantado delante de Dios, sin ninguna altivez, sin ninguna arrogancia. Una oración sincera, de labios sinceros, es la que honra a Dios. Una oración con un corazón contrito y humillado, y una oración de labios sinceros, es la que honra a Dios y es la que le agrada al Señor. Ya para terminar, Hechos 13:22. ¿Qué nos dice la palabra en Hechos 13:22? Hechos 13:22 nos dice la palabra, dice, recuerda que estábamos hablando del rey Saúl. Se le fue quitado el reino al rey Saúl, a pesar de que era un ungido, y a pesar, mira hermanos, cuando nosotros no hacemos las cosas bien para Dios, y cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha ordenado hacer, hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ciertamente Dios nos va a quitar lo que nos ha dado. Nos va a quitar el ministerio, nos va a quitar los privilegios que nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y Él quiere, para bendecirnos, Él quiere que nosotros estemos a su par, alineados con Él. Alineados, que tengamos, que nuestra visión esté puesta en nuestros ojos, esté puestos en Él, que tengamos una visión clara. Amén. Y dice en Hechos 13:22, Dios lo quitó. ¿Quitó a quién? Al rey Saúl, porque él fue a la guerra él solo. Cuando Samuel le dijo, espérame aquí una semana que yo traeré respuesta, no, él organizó su ejército y empezaron a matar a sus soldados, y eso se volvió un desastre. Y el más sinvergüenza respondió al rey Saúl, no, es que nosotros no consultamos con Dios. Sinvergüenza, vean, hay gente que no consulta con Dios, aún cristianos, y viven de fracaso en fracaso, no se le ve ningún fruto, no se le arrima ni una mosca, ni siquiera para jugar con él, no se le arrima a nadie, ni siquiera a un indigente en la calle para decirle, por favor, dame una monedita, porque sabe que hay un corazón duro ahí que no va a dar ni una monedita, ni un penny. Amén. Dice, Dios lo quitó al rey Saúl. Él se perdió de esa gran bendición, porque al final Samuel le dijo, Dios iba a bendecir, te iba a bendecir como rey, iba a bendecir y hacer de tu generación reyes. Pero Dios le quitó todo por desobediente, porque era un corazón duro. Y un corazón duro, Dios no puede habitar en un corazón duro. Un corazón que diga, yo no voy a perdonar. ¿Y por qué lo tengo que perdonar? ¿Y por qué la tengo que perdonar? ¿Y por qué si me hizo esto? Hermano, no. Simplemente la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar. Y si no podemos perdonar, entonces tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a pasar las ofensas de otros, Señor. Ayúdame a ver a esa persona que me ofendió, que me trató mal, con misericordia. Ayúdame, enséñame a orar por esa persona. Enséñame a orar por mis enemigos. Enséñame a orar, a bendecir
a los que me maldicen, a los que mal me han hecho. Son oraciones poderosas que mueven el trono del Señor, porque son corazones humildes, pero son oraciones específicas y humildes que el Señor siempre quiere escuchar de nosotros. Amén. Dice, Dios lo quitó al rey Saúl de su trono y puso en su lugar a David, al rey David. ¿Quién era el rey David? Un hombre, dice aquí en la descripción, Hechos 13:22, hombre de quien Dios mismo dijo, David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón y me obedecerá. Dios sabe qué corazón le va a obedecer, qué corazón se va a sujetar a él, qué corazón va a estar siempre rendido a él. Nadie es perfecto, no somos perfectos todavía, pero si nosotros estamos en las manos de Dios, ¿cree que para el Señor es algo imposible? Él puede quitar nuestras imperfecciones, Él puede corregir nuestros errores, Él puede enderezar nuestro camino, Él nos puede lavar de nuestras maldades y nuestros pecados, Él nos puede ungir para servirle a Él, Él nos puede cubrir de su gloria cuando nosotros estamos sometidos a Él. No hay nada imposible para Dios. Él endereza lo torcido en nuestras vidas, Él aleja la maldad de nuestras vidas y Él trae disciplina y orden a nuestras vidas. Y esta palabra me impacta mucho en Hechos 13:22, cuando Dios lo quitó al rey Saúl porque no era un hombre conforme a Dios. A pesar de que Dios lo había ungido, a pesar de que Dios le había dado el reino de Israel, este rey lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. En cambio, el rey David, a pesar de que cometió errores, grandes errores y pecados, él sí lo hizo a la manera de Dios. Él sí vino y él sí se arrepintió. Mire que observamos aquí en Primera de Samuel, que les acabé de leer, Primera de Samuel 13, en ninguna parte dice que a pesar de que todo lo que le pasó a Samuel, en ninguna parte dice que Samuel se humilló, que Samuel se arrepintió. En ninguna parte dice. ¿Por qué? Porque era un hombre soberbio, porque era un hombre altivo. Y dice la palabra de Dios que Dios a los humillados serán enaltecidos. Pero dice que Dios mira, que Dios ama un corazón contrito y humillado, y que Dios un corazón contrito y humillado no desprecia. Pero que Dios mira de lejos a los altivos, a los orgullosos y a los arrogantes. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada en común con eso. Porque Dios no es orgulloso, Dios no es altivo, Dios no es arrogante. La descripción de Dios es un Dios infinitamente misericordioso, compasivo, bondadoso, que perdona multitud de pecados, que si cae 7 veces el justo, Él lo levanta, que su mano poderosa no se ha cortado para bendecir a sus justos, que vengan a Él todos los que estén trabajosos y cargados, que Él nos hará descansar, que muchas son las aflicciones del justo y que nos librará de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras angustias, que cercano está Jehová a los que le invocan de verdad, que Dios mantendrá en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevere, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra paz, que Él es nuestra salvación. Del Señor Jesucristo viene todo lo que nosotros necesitamos. De Él viene nuestra paz, de Él viene nuestra felicidad, del viene nuestro gozo, del viene nuestra esperanza, del viene nuestra salvación, del viene nuestra sanidad, del viene nuestra libertad, nuestra liberación, del viene nuestra restauración, del viene todo lo que nuestra provisión, todo lo que nosotros necesitamos, nuestro descanso, nuestra fuerza, todo viene del Señor Jesucristo. Y eso era lo que hacía el rey David, era dependiente 100% de Dios, y él sabía que todo lo que tenía venía de Dios y tenía que honrar a Dios de una u otra forma. A pesar de sus errores, de sus pecados, tenía que honrar a Dios, obedeciendo y enderezando lo torcido que él había arruinado por sus emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestras emociones nos llevan a grandes fracasos, hermanos. Nosotros podemos evitar todas esas cosas si estamos alineados constantemente con Dios a través de la oración. Amén. Una oración raquítica. Hay oraciones que están entre la vida y la muerte. Hay gente que no sabe orar, pero tengamos compasión por esas personas que no saben orar en serio. Si Dios nos ha enseñado a orar,
Enseñemos a otros a orar. No estemos riendo, no es que este no sabe orar, es que yo sí sé orar. No, el Señor no le gusta eso. Eso es altivez. Pero si yo le enseño, mira, yo tengo esa pasión por enseñarle a otros a orar. Porque Dios me ha enseñado muchos modelos de oración, pero no para que yo me los guarde y me vuelva altiva, ¿no? Y me vanaglorie, no, sino para que le enseñe a otros, para que otros también sean bendecidos, para que otros también se le abran sus ojos espirituales. Hechos 13:22 dice: entonces el pueblo pidió un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Solamente su reino fue de 40 años. Y Dios lo quitó y puso en su lugar a David, hombre de quien Dios mismo dijo: David, hijo de Isaí, es un hombre conforme al corazón y me obedecerá. Precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Señor Jesucristo, es descendiente del rey David. Jesús es el Salvador que Dios le prometió a Israel antes que Él viniera. Bueno, hasta ahí terminamos. Hermanos, tenemos que examinar cada día nuestro corazón. Dice que el corazón del hombre es perverso y vano su hermosura. No podemos pretender que estamos completamente limpios o que estamos bien delante de Dios. Tenemos siempre que poner a prueba nuestro corazón, examinar nuestro corazón como hizo el rey David en Salmos. No recuerdo en esta hora qué Salmos es, pero el rey David le dijo a Dios: Dios, examina mi corazón. Examina mi corazón y mira si hay caminos de maldad y perversidad y líbrame de ellos. Así es que se tiene que orar, conforme a la palabra. No palabras rebuscadas del diccionario de hombre, no palabras rebuscadas a nuestra conveniencia, humanistas, no, sino palabra de vida eterna, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a orar, pero también enseñar a otros a orar. El Señor quiere que hay oraciones que son tan raquítimas, tan paupérrimas, que están entre la vida y la muerte, están agonizando, están en coma. Y hay gente que se frustra, tantos cristianos pero tan frustrados que no tienen respuesta de parte de Dios, porque no saben orar de corazón, porque no oran con un corazón contrito y humillado, sino que oran en su altivez. Señor, mira, yo voy a poner ejemplos, ¿no? Señor, mira, él me ofendió, pero ¿por qué tengo que perdonarlo yo? Yo tengo que esperar que él me perdone y así yo lo perdono. No, en ninguna parte la Biblia dice que tenemos que esperar a que otros nos pidan perdón para perdonar. En el Padre Nuestro dice: Señor, perdona mis ofensas, como también yo perdono las ofensas de otros. ¿Para qué vamos a hacer el Padre Nuestro? ¿Con hipocresía? Si no estamos sintiendo perdonar a otros, ¿para qué vamos a decirle: ay, Señor, perdona mis ofensas como también perdona a las otros? O sea, tú quieres todo para ti, nada para los demás. Son oraciones egoístas que no tienen respuesta. Porque si decimos perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los demás, tenemos que tener presente que Dios nos perdona cada día nuestros pecados, nuestros errores y nuestras ofensas, pero que también nosotros estamos en deuda con Dios de perdonar las ofensas, de pasarlas por alto, de orar y bendecir a esas personas. Y si nos es difícil perdonar las ofensas de otros, pidámosle a Dios que nos ayude y Él encantado lo va a hacer. El Señor le agrada cuando nosotros le decimos: Señor, ayúdanos en esto. Señor, enséñame esto. Señor, corrígeme. Señor, trae disciplina y orden a mi vida. Señor, alíñame con tu propósito. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mis hijos, yo te entrego este proyecto, Señor. Si no me conviene, tú ya me darás respuesta. Muchas veces yo he tenido que tomar decisiones así rápido. ¿Por qué? Porque son decisiones en el momento. ¿Tienen la respuesta, señora? Un ejemplo, me preguntan a mí: señora, ¿eso es lo que usted quiere? Y en el momento, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, si algo pasa, si todo sale bien, es tu respuesta. Pero si algo pasa en el momento, si hay un inconveniente, si hay un obstáculo, es porque ahí está tu respuesta que no. Y en el momento, cuando se presenta un obstáculo, digo: no es así, no lo apruebo, no lo quiero y punto. Pero cuando veo que todo empieza a salir bien y que todo pasa bien, muy tranquilo, ahí es la respuesta de Dios. El sábado pasado
Mi hijo tuvo hace 3 semanas para terminar. A mi hijo, bueno, mi hija es la mayor, pero el que le sigue, mi hijo de 14 años, él vive actualmente en la academia militar, en la escuela militar, y en un partido de básquetbol nosotros estábamos presentes, se chocó con otro jugador, el jugador no le pasó nada, pero a mi hijo sí fue herido y con la cabeza le cortó la mitad de la ceja. A mi hijo la ceja le quedó colgando. Le estábamos ahí, gracias a Dios, y lo llevamos inmediatamente, mi esposo y yo, lo llevamos a emergencia, le cogieron 7 puntos, y entonces él decidió no seguir más por esta temporada para jugar básquetbol mientras se recupera, porque son por estaciones aquí los deportes. Y entonces mi hijo le quitaron ya los puntos, las enfermeras de la escuela, donde él vive, la escuela militar, y le quitaron los puntos, y después mi hijo llega y llama a mi esposo como a los 5 días, cuando ya se le está secando un poco, pero necesita más tiempo de recuperación porque aún lo tiene inflamado, y llama y le dice a mi esposo que él va a empezar la lucha libre porque él también le gusta la lucha libre. Y mi esposo le dijo, no es conveniente porque todavía tu ceja está un poco abierta y tu tía que es enfermera te dijo que no todavía, que no estás listo. Pero papá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo lo quiero hacer, ya está bien, no me va a pasar nada. Y mi esposo le dijo, mira hijo, yo ya te dije que no. Si tú lo haces es responsabilidad tuya, no mía, y tú pagas las consecuencias, tú te atienes a las consecuencias por desobediente. Ok. Al otro día nos llama y nos dice, no, ¿sabes qué, papá? Yo tomé la decisión, no lo voy a hacer. Ok, nosotros tranquilos. El fin de semana pasado me llama, mamá, recógeme que tengo el fin de semana libre, y hay la competición de lucha libre a 5 minutos de nuestra casa en la escuela del pueblo, y van a venir muchas escuelas para competir, y yo voy a competir. Dije, santo Dios, empecé a orar, Señor, al entender a mi hijo. Convéncelo, hazlo caer en cuenta de sus errores, Señor. Reargúyelo, Espíritu Santo, tócale, háblale a su mente, háblale a sus pensamientos, ministralo. Empecé a orar. Y por el día sábado ya era la competición. Por el día sábado mi esposo le cubrió ahí la ceja y todo. Cuando yo lo dejé ahí temprano y volví a la hora para ver la competición, cuando me dice él, mamá, no me aceptaron en la competición porque todavía tengo un poquito aquí abierta la ceja. Dije, gloria a Dios. Ahí está la respuesta del Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel cuando dependemos de Él 100%. Amén. El Señor es fiel y el Señor quiere que tengamos oraciones concretas. Oraciones basadas en la palabra, no oraciones humanistas con palabras de hombre, no, sino oraciones concretas, guiadas siempre por el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos esta palabra, Señor, y sabemos que esta palabra nos va a traer beneficios. Esta palabra nos está abriendo nuestros ojos espirituales, Señor. Esta palabra tiene frutos, Espíritu Santo, porque es una palabra enseñada, una palabra guiada, dirigida, una palabra revelada por ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, y oramos por nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y te pedimos que nos limpies de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, que laves nuestros corazones, Señor, que nos des un corazón sensitivo a tu voz, Padre, que nos des un corazón de carne, un corazón que esté humillado, un corazón contrito, un corazón arrepentido, que siempre estemos ahí reconociendo nuestros errores, dependiendo de ti 100%, Señor, que cada oración que hagamos, Señor, sea conectada con el cielo, Padre, que en cada oración que hagamos sea dirigida por ti. La palabra de Dios dice en Santiago que oramos, pero oramos mal porque no sabemos pedir como conviene, que pedimos para nuestros propios deleites. Tenemos que aprender a orar, que nuestra oración vaya conectada con el propósito de Dios. Padre, gracias por cada persona que se conectó. Gracias, Señor, porque has hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos has enseñado en este día, Señor. Gracias porque esta palabra va a traer un avance espiritual en nuestras vidas. Se nos está abriendo nuestros ojos espirituales, Señor.
Gracias porque esta palabra nos está alineando con tu corazón y con tu propósito, Señor. En esta hora oramos para que nuestros corazones, Señor, sean corazones de carne, corazones sensitivos a tu voz, corazones que cuando tú nos digas algo te obedezcamos. No como Saúl que ni siquiera consultó contigo, consultó con sus emociones y fue un fracaso esa guerra. No, Padre, no queremos fracasar en nada. Queremos estar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en el Señor Jesucristo, pero queremos siempre obedecerte, hacer tu voluntad, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en nuestros hijos, que se haga tu voluntad en nuestros cónyuges, en nuestros ministerios, en nuestros negocios, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, que se haga tu voluntad en nuestros ministerios, Señor, en todo lo que tú nos has dado, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener para cada situación en nuestra vida una oración modelo, una oración que conviene. Ayúdanos, enséñanos a orar porque no lo sabemos, Espíritu Santo, tú lo sabes todo. Guíanos y direcciónanos, Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar conectados a este tiempo devocional, que Dios continúe dándonos esa visión, que esa visión se alinee con el propósito de Dios. Amén. Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo.